El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes. Como todas las mañanas de domingo, estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, que además es un programa que transmitimos por La Palabra Transmedia, el periódico cultural de la Universidad del Valle. La Palabra en Radio es un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. En el marco de este 15º Simposio Internacional Jorge Isaac Colombia Literaria, unas historias posibles. Hemos tenido como invitado muy especial al doctor Ricardo Sánchez Ángel, profesor emérito y honorario de la Universidad Nacional de Colombia, y un hombre que además de haber estado dedicado a la historia y a la política y a la comprensión de este país, ha seguido muy de cerca nuestra literatura y nuestra cultura. Nos ha acompañado en este simposio y bueno, con Ricardo queremos hablar alrededor del simposio y de todo lo que hemos escuchado de los 35 participantes que hemos tenido en directo, más la transmisión que estamos haciendo para muchas partes del mundo por el canal de YouTube del Centro Virtual Isaacs. Ricardo, empiezo por preguntarte por las temáticas y lo que tú sientes que se abordó en el simposio en esta oportunidad. Bueno, mi querido Darío, antes que nada felicitaciones a esta orientación que tú le has dado a la 15 reunión dedicada al estudio de la literatura con el propósito de dinamizar las condiciones hacia una historia crítica de la literatura colombiana, que es tan urgente, tan necesario tenerla a favor de la construcción del proyecto de país que tenemos todos en mente. Sin duda, a lo que asistimos, que hoy estamos concluyendo, es una fiesta de ideas, de inteligencias sobre distintos tópicos que son urgentes, importantes, necesarios, que vienen siendo trabajados por un número de escritoras, profesoras, estudiantes, compañeras, mujeres que se han dedicado a investigaciones de doctorado, de maestría, que han publicado libros, que están en el quehacer, en este verdadero vendaval de irrupción de la literatura de las mujeres en Colombia, en América Latina, en el mundo. Es uno de los signos distintivos de la época. Aquí se refleja eso muy bien en este evento. Por lo menos la mitad, así mal contados, participaciones de escritoras e intelectuales mujeres, todos los niveles, todas de gran competencia. Además, en el propio público es muy fuerte el signo. Un empoderamiento de las mujeres en el mundo de la literatura a lo que estamos asistiendo. Y de otro lado también, por supuesto, de conjunto, la calidad del evento, múltiples temáticas que van desde discusiones sobre la muerte, sobre el amor, sobre la vida. Son las discusiones siempre necesarias y permanentes, no solo del mundo literario, sino del quehacer de las sociedades, de la vida cotidiana. Grandes temas
las temáticas como la violencia, la guerra, la paz, la temática sobre las mujeres, sobre su papel en la sociedad, pero también en la música, en el baile, en la creatividad, los temas que tienen que ver con los viajes, el pasado, con la memoria, los temas históricos, los temas de ficción más puros, incluso de la literatura fantástica. Es una gama muy amplia de temáticas que se han trabajado en ponencias muy serias, en diálogos, intercambio de ideas, no exento de polémicas y de discusiones, pero todas bien procesadas, en las cuales los matices diferentes han enriquecido la reunión. Es realmente extraordinario lo que hemos visto y muy contento de estar participando muy disciplinadamente, aprendiendo de estas reuniones y aportando en la medida de lo posible los requerimientos de los graduandos, de los doctorandos, de los colegas, y mucha generosidad. Eso es el signo de esta reunión, mucha generosidad en el intercambio intelectual. Vamos a hablar de algunas cosas particulares de esto que tú has señalado, aspectos que fueron tratados. Acabamos destacando cómo se ha resaltado, no solamente ahora lo haremos, pero por ejemplo el papel de los afros en la construcción de una cultura, de una sociedad como la nuestra. Ese aporte que quiero que le contemos a nuestros oyentes. Tu conferencia inaugural hiciste precisamente tu charla dedicada a Chango el Gran Putas, para que nos dediquemos a hacer un poco de análisis sobre la significación de esto. Bueno, uno de los temas centrales en la cual el programa de literatura de la Universidad del Valle está de Ciencias Humanas, y yo diría que en buena parte el propósito mismo de la universidad es sacar adelante la aspiración de reivindicar la africanía, no solo en la región, en Cali, en el Valle del Cauca, en el Pacífico, sino como un mensaje de país, de nación, de continente. Y en eso ha crecido muchísimo la Universidad del Valle gracias a la vanguardia que es los estudios literarios y la temática de haber creado un escenario de investigación, de escritura, de publicaciones, de debates, de recuperación muy sistemática y muy lograda de la obra de Manuel Zapata Olivella, de la valoración de su propia figura estelar en las letras, pero en la vida social y cultural del país. Eso es una realización que ha enriquecido y seguirá enriqueciendo referentes de lo que debe ser una buena y grande investigación en materia cultural, y poner a vivir a Zapata Olivella en la manera como se está viviendo, no solo en Colombia, porque pues esto ha sido un programa que tú has liderado con tu equipo y otros contactos a nivel del país y a nivel de otras, Estados Unidos o México, o esto de llevar a Zapata de retorno a África, a Dakar, presentar la biblioteca Zapata Olivella, la obra completa, presentar tu libro, que es muy importante que esto sea acompañado de la investigación que tú minuciosamente, de manera dialogal, investigando durante años has realizado, y que finalmente se ha podido presentar en Dakar, en España, aquí en Cali mismo, en la Feria Internacional, aquí en la universidad, en el ámbito de este congreso, muestra una madurez importantísima. Rasgo distintivo de este congreso es la presencia de intelectuales negros, afros, y de mujeres afros, y de investigaciones sobre la música popular que tiene raíces africanas o raíces nuestras pacíficas, urbanas, pero de culturas con la impronta de la tradición africana, negra, mestiza, mulata, en fin, toda esta amalgama tan rica que le da personalidad histórica a Colombia con mucha fuerza. Eso es uno de los elementos más distintivos. El otro que me parece, y lo hemos venido hablando, enfatizando en los diálogos, en los intercambios, es lo que se ha generado alrededor de los estudios sobre las escritoras mujeres como ensayistas, como críticas, como creadoras. Creo que un marco fue la conferencia de nuestra amiga y nuestra profesora querida Carmiña Navia. Tú tienes varios libros sobre este tema, has venido insistiendo por años en estas temáticas, y bueno, quiero que te refieras a esto en el marco de lo que se habló y se discutió en este simposio. Bueno, este es un simposio, como lo señalé al principio, con un sello de mujer muy fuerte. Por número de participantes, la calidad de las conferencistas, la calidad de los doctorandos,
las temáticas. Se hicieron estudios sobre novelas escritas por mujeres, pero al mismo tiempo escritas también en torno a la cultura popular, que la impronta de la mujer es muy importante, la danza, el baile, la fiesta, la música, los balances de la producción literaria de las mujeres en la ciudad de Cali. Esto de no olvidar que somos una universidad anclada en la tradición de la ciudad, de la región y del Pacífico, y desde allí una universidad nacional, es muy importante ese equilibrio, esa relación dialéctica que permite que la universidad tenga una circularidad de sus saberes y de su proyección. El coloquio lo cumple con creces. La conferencia de Carmiña pues es excelente, empieza con una sencilla pero categórica expresión, y es que es la obra literaria de las mujeres en Colombia y en el continente, en el mundo, en la lengua. Se hace innumerable lo que está hoy en las librerías, en las bibliotecas, en los centros de estudio, en la recuperación de los archivos. Todo eso se ha estudiado aquí en este coloquio. Hubo conferencias especiales de colegas hablando de obras de mujeres hablando sobre obras de mujeres, de los balances del comparativismo entre las realizaciones literarias de mujeres, y eso le da un acervo y está decantando por sí mismo uno de los perfiles de la historia crítica de la literatura colombiana. Ahí van apareciendo los perfiles que están delineando quién está, más que un esquema mental, un modelo, algo que se imponga, es el quehacer mismo en diálogo, por supuesto, con los acervos teóricos y las experiencias. Es la realización misma de los colegas y de las colegas la que está mostrando cómo, por dónde la cosa se va decantando. Así pienso yo el tema. Hay un tópico que en este coloquio, sobre todo porque son asuntos que se están estudiando y que van a ser centrales, como lo ha señalado para el caso de las escritoras mujeres, que son los estudios indígenas. Hemos tenido varias propuestas, sobre todo lo de Miguel Rocha Vivas y algunos investigadores de nuestra escuela, algunos estudiantes de nuestro doctorado que son de origen indígena, que están siguiendo nuestro doctorado, viniendo de regiones indígenas del Cauca y de Nariño. Eso también es un aspecto que me gustaría pues conocer, la impresión y como el balance que tú haces de lo que se habló y se discutió en el marco de este simposio. Magnífico, ese es otro de los pilares del Congreso, y marca, señala, asigna lo que debe ser una historia crítica de la literatura colombiana. Y habrá que precisar bien cómo se va a articular todo ello, pero el simposio muestra con mucha fuerza un estado avanzado, todavía en comienzos, pero avanzado, de la recuperación literaria, no solo lingüística, que en eso, digamos, hay más avances, sino literaria de lo indígena, de sus lenguas, de sus cosmogonías poéticas, de sus memorias a través del quehacer literario oral, de la oralidad, que es lo que domina, pero también de los tránsitos hacia una escritura de esa literatura oral, que es lo que finalmente preserva. Sí, enfaticemos en la importancia de la oralidad, eso es lo que ha salvado la tradición, pero esa oralidad también muestra limitaciones grandes. La escritura no es un capricho de élite, sino una necesidad de los pueblos y de las sociedades para poder consolidar y avanzar a niveles mucho más potentes, más ricos, más complejos del quehacer espiritual de la literatura, de las artes, de los pensamientos, que llevan es el diálogo intercultural. Esto de lo afro y lo indígena dialogan, tienen cosmogonías diferentes, pero también muy parecidas. Y también, pues en el mundo de lo real sabemos bien que estos se mezclan, hay procesos de mestizaje, todo esto está combinado. Empieza a haber una gran madurez en el pensamiento para atrevernos a pensar América y Colombia como afro-indoamericano. Tener orgullo para denominarnos una nomenclatura que le dé solidez a esto. No solamente la formulación teórica, somos triétnicos. Bueno, esa es una formulación teórica, lo triétnico. ¿Cuál es el lema? ¿Cuál es la expresión que nos unifica? Es esa, eso es lo triétnico. Y eso nos va a enriquecer muchísimo, muchísimo. La importancia del pensamiento en la literatura no solo como imaginación, como modelos de comunicación múltiple, como recuperación de memoria, la literatura como creación
creación de nuevas realidades, sino como pensamiento. En esto hay mucha madurez, hay flexibilidad, pasos comunicantes, no este dogmatismo tropical de la literatura o es solo imaginación o literatura o es solo pensamiento, la descalificación, eso no tiene pensamiento, esa pedantería se va a acabar, se acabó, o la literatura no tiene que ver nada con el ensayo, con esto que es ficción y es recreación, no. Eso ya lo saldó la realidad misma, lo seguirá saldando. Ahora literaturas mucho más puramente de ficción, mucho más puramente de pensamiento, pero ambas tienen validez, o combinadas, o entremezcladas. Y creo que en eso una gran madurez se expresó en este evento, en este congreso, y se oyeron distintas posturas en torno a ello. Claro que sí. Tuvimos muchos invitados, mujeres, hombres de distintos lugares, de distintas procedencias. Por ejemplo, la poeta Mesa, que vino de Cartago, pero es oriunda del Viejo Caldas. Tuvimos, por ejemplo, la visita de nuestro amigo y gran escritor Miguel Torres. Tuvimos una figura importantísima, lo que nos dijo Patricia Ariza, Pablo Montoya, gran novelista reconocido con el premio Rómulo Gallegos. De todos ellos hay cosas que rescatar en lo que nos dijeron. Empecemos, por ejemplo, por Patricia Ariza, que nos dejó un recado muy importante al hablar del legado, pues, de dos figuras que nosotros conocimos, tú más que yo, sobre todo a Santiago García, y yo porque fui alumno de Enrique Buenaventura aquí en el antiguo departamento de letras, donde él daba dramática 1, dramática 2 y dramática 3, que era teoría del teatro. Claro, está muy bien que el simposio sea un espacio de recuperación, de mantener viva la memoria de personajes de última categoría en la cultura colombiana y del continente, como García y Buenaventura. Y está bien que sea Patricia Ariza, que recoge muy bien la experiencia y la impronta y aprendió con ellos a hacer teatro, la que haya participado, haya comunicado y haya señalado sus hipótesis, sus conocimientos sobre la importancia de Santiago y de Enrique, ¿no? Y coincidir igualmente con esta otra gran figura del arte dramático colombiano que es Miguel Torres, que combina esa particularidad de ser un gran novelista, pero igualmente un gran dramaturgo. Siempre vivo, que a 30 años presentándose, acaba de hacerse una nueva versión ahora en noviembre precisamente. Pude ver el último montaje y es extraordinario. De manera que poner el teatro a dialogar, o mejor, una forma literaria, sabemos de su especificidad, pero es una forma, y es la síntesis de la literatura, una expresión altísima de la literatura. Teatro que no se conserve en un texto literario se pierde, quedará solo en el recuerdo. Shakespeare se mantiene porque es un texto literario que se le puede dar vida, acción en cualquier momento, pero en sí mismo guardado ahí es literatura. Hamlet se lee como literatura, pero igual es movimiento, acción, o se puede montar. Mañana hacemos una fiesta, dentro de 8 días organizamos la presentación de Hamlet. Está vivo esa obra que está allá, pero por supuesto con nuestra propia circunstancia, con nuestros propios directores. Así es como se logra seguir manteniendo esa relación. Uno de los déficits de la cultura colombiana grandes es que se han empobrecido los apoyos y la vida y la comprensión, por ejemplo, en las universidades, de la importancia de los grupos de teatro, de la tradición teatral. A eso habrá que llegar, ¿no? Y ese será uno de los desafíos de la historia crítica de la literatura. Si hacemos una historia del teatro como capítulo, como volumen, o cómo manejar ese tema. Pero el teatro no lo podemos perder como parte de la literatura. Otra invitada que nos llamó poderosamente la atención por la génesis de su obra y por la importancia que tiene fue Adelaida Fernández Ochoa, que es de acá, caleña, y tiene una relectura de María y ha trabajado en los años 50, ha hecho el tema de la matanza de Trujillo. Yo creo que es muy importante en figuras como la de Adelaida conectar con esa tradición de escritoras mujeres que presentó hoy, por ejemplo, la profesora Mary Cruz, de cómo han estado actuantes en la literatura
pese a que no hayan tenido la visibilidad que se merecen, que es también un tema que se trató aquí con una figura como Adelaida. Lo pudimos constatar, la importancia de que todas estas escritoras ya están emergiendo realmente. Bueno, Adelaida fue uno de los puntos más altos del Congreso. Conferencia y su diálogo exquisito, maduro, de gran erudición, de gran conocimiento, su manera de dialogar con el público, con la juventud, hizo que su aparición en el simposio tuviera mucha significación. Y además luego hubo conferencia especial del profesor Álvaro Bonilla sobre una de sus obras, de sus novelas. Es una persona que va en ascenso. Es muy bonito el reconocimiento que le hacen la Universidad del Valle y todos los ambientes a favor de su creatividad, de su obra. Quiero que destaquemos aquí en esta entrevista contigo trajimos una serie de escritores y escritoras jóvenes. Tuvimos un par de conversatorios con ellos, con algunos ya más maduros y con otros con cierta consagración, como es el caso de Julio César Londoño, recientemente doctor honoris causa de literatura en la Universidad del Valle, o de Óscar Osorio, que acaba de tener un reconocimiento especial por su libro Allende el Mar, que es un libro de crónicas sobre los inmigrantes colombianos a los Estados Unidos. Y por ahí va Jenny Alzate, estuvo ahí Marta Mesa, hubo otras escritoras más jóvenes que fueron estudiadas. Ese creo que es un síntoma de mucho vigor y vitalidad de lo que está pasando aquí, además de otros escritores ya más consagrados como Hernán Toro o Juan Fernando, como Edgar Collazos, por no mencionar sino algunos de los que estuvieron aquí, solo para que cerremos esta entrevista hablando de la importancia que tiene este diálogo con los creadores actuales. Bueno, muestra que el simposio quiere incidir, quiere proyectar, quiere dinamizar. El que se resalte el papel de Óscar y el papel de Julio César y los reconocimientos que se le están haciendo, que le hace la universidad y que le hacen otras instituciones a estos escritores, es muy bien pensado que esté articulado al simposio, porque ellos son figuras destacadas de la creatividad y de la promoción cultural, sin duda alguna. El que coincida el premio de Julio César, el de su doctorado honoris causa y también los premios y el reconocimiento al éxito de la novela y de las crónicas de Óscar, pues es igualmente muy importante. Muestra que queremos cerrar para nada el quehacer académico y que la creación propiamente y significado literario va por fuera de ellos, sino que academia y literatura rompen esas barreras artificiales, y eso el diálogo lo señala. Y los otros escritores que señalaste, no tenemos tiempo, todos son importantísimos y hay que estimular su proyección y su reconocimiento, claro que sí. Has venido al doctorado en historiografía de la literatura colombiana. Tenemos 17 estudiantes. Hoy expresaron sus visiones, sus experiencias, sus líneas de trabajo. Ya que los conocen, nos des una impresión de lo que esto significa para un proyecto donde necesitamos investigadores jóvenes. Pues el mejor, se los dije allí en público. Primero, aman lo que están haciendo, y eso es fundamental. No es sacar un doctorado por tener un título y porque eso da unos puntos laborales o de reconocimiento social, sino que estas gentes, estas muchachas, estos muchachos aman lo que están haciendo, están imbuidos. Hay que ver ya la propiedad con que hablan de autores, de libros, de problemas literarios, su relación con la historia, con la ficción, las polémicas en curso. Uno siente, vive y enseña. Yo he estado aquí todos los días escuchando conferencias, participando, dando, pero sobre todo aprendiendo, Darío, aprendiendo mucho de esta sinfonía tan espectacular de voces tan ricas en experiencias, conocimientos. Es un nivel muy alto el que tiene este programa. De lo mejor, si no lo mejor que hay en Colombia, sin duda es este programa. Y mis felicitaciones. Yo tengo alguna experiencia en participar en doctorados. Soy activo profesor en doctorados. Debo decir que me siento con alguna capacidad para comparar, para evaluar, y sí, estamos ante un doctorado que es más, da resultados extraordinarios, y la historia crítica de la literatura colombiana tiene en la Universidad del Valle una garantía de que va a salir adelante, y con tu liderazgo, por supuesto. Ricardo, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros toda esta semana tan rica, tan fructífera e intensa de trabajos alrededor de la literatura colombiana aquí en nuestro simposio.
nuestros oyentes, Darío Henao Restrepo, quien les habla, les deseo un feliz resto de domingo. Nuestra productora Shirley Sáenz Mosquera los espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.